Muy buenos días. Me encuentro aquí con un grupo de estudiantes que en el día de hoy les vamos a hablar sobre un libro llamado La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela. Me gustaría empezar preguntándole a mi compañero Orozco si la historia o esta novela es ficticia o real. Bueno, la historia de Pascual Duarte efectivamente es ficticia, pues en el prólogo el mismo Camilo José Cela dice que Pascual Duarte nace el 28 de diciembre de 1942 y ahí mismo dice que fue porque él la escribió, o sea, ese día lanzó la obra. Según la biografía de Cela, puedo llegar a pensar que estaba plasmando parte de su vida, no toda porque no creo que haya llegado a matar a nadie, la cual pudo haberse tornado como la de Pascual si no hubiese tenido más cuidado con sus actos. Algo similar se habla en el capítulo sexto, donde, donde don Pascual dice que en vez de estar escribiendo en la celda, podría haber estado pescando o cazando si se le hubieran ocurrido los relatos más anteriormente. Pues yo opino que si a Camilo José Cela no se le hubieran ocurrido la historia de Pascual Duarte, donde sí le ocurrieron, hubiera podido tornarse su vida como la del mismo Pascual Duarte. Entonces, a eso responde la pregunta de si la historia de Pascual Duarte es una historia real o ficticia, es una historia totalmente ficticia, pero plasmando la vida de Camilo José Cela, bueno, o parte de su vida. Bueno, ahora hablaremos un poco de la biografía de José Camilo Cela. Nace en Iria Flavia, en la provincia de Coruña, el 11 de mayo de 1916. En 1925 su familia se muda a Madrid. Poco antes de finalizar sus estudios, Cela enferma y es internado en un sanatorio durante 1931 y 1932, donde emplea una larga lectura. 11 años más tarde entra a la Facultad de Medicina, en una de las universidades más prestigiosas de España, la Complutense. No le fue muy bien allí y por eso la abandona, para posteriormente entrar a la Facultad de Filosofía. Esa facultad fue la que le dio dotes literarias, comenzando con los poemas. En plena guerra, termina su primera obra de poemas llamada Pisando la dudosa luz del día. En 1940 comienza a estudiar Derecho y este mismo año aparecen sus primeras obras, sus primeras publicaciones. 2 años más tarde aparece su gran obra, La familia de Pascual Duarte, la cual sufre problemas con la Iglesia Católica que prohíbe la segunda edición de este libro. Un tiempo más tarde, Cela abandona su carrera de Derecho para dedicarse profesionalmente a la literatura. En 1954 se muda a la isla de Mallorca y 3 años después es elegido para ocupar el sillón Q de la Real Academia Española. El paso a la democracia en España desarrolla un papel importante en el paso a la democracia en España, Cela desarrolla un papel importante en el Senado, pues participó activamente en la revisión del texto constitucional. En los siguientes años sigue publicando con frecuencia sus obras, entre ellas destacan Mazurca para dos muertos y Cristo versus Arizona. En ese tiempo es considerado de los mejores escritores de la época. El día de su cumpleaños número 80 es nombrado marqués de Iria Flavia por el rey Juan Carlos I y 7 años después fallece a la edad de 87 años. En el primer capítulo de La familia de Pascual Duarte dice la siguiente introducción. A la memoria del insigne patricio don Jesús Gomales de la Riva, conde de Torremejía, quien al irlo a rematar el autor de este escrito le llamó Pascualito y sonreía. Vamos a escuchar a Michael que nos va a empezar a contar esta historia. La narración de Pascual Duarte empieza con una declaración contundente. Yo, señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para hacerlo. Cuenta que nació hace 55 años en un pueblo perdido por la provincia de Badajoz. Este está a unas 2 leguas de Almendralejo. Era un pueblo caliente y soleado. Es bastante rico en olivos y guarros. Juan Andrés lo vamos a escuchar ahora que nos va a seguir contando parte de la historia y nos va a dar unos datos sobre ello. Bueno, nos cuentan que el ayuntamiento parecía una caja de tabaco que tenía una torre en el medio que no pasaba de las 9. El reloj, no la torre, sino el reloj.
Él se confundió. No, en la torre había un reloj. Eso. Ah, O sea, en la la- torre había un la reloj torre de que la no iglesia. pasaba de las 9, o sea, que se decía que el pueblo estaba congelado en el Y tiempo. este reloj era blanco como una hostia. Sí. Son datos curiosos que pudimos observar en ellos. Otro dato curioso es que el ayuntamiento, pues para los que no saben, era como esa parte municipal, pues la parte municipal del pueblo, por decirlo así. Juan Andrés, síguenos contando la historia de cómo era esta casa, de qué era lo que había en este pueblo. Pues también nos cuentan que las fachadas de las casas eran de un color natural de piedra. Nuestro compañero Areiza va a seguir la historia, te escuchamos. Por ejemplo, en la casa de don Jesús se encontraban especies de plantas como los geranios, los heliotropos, las palmas y la hierbabuena. Él le pedía a don Jesús, perdón, le pedía a la ama que le cuidara sus plantas con mucho cuidado, cariño. Bueno, mi compañero Juan Andrés nos va a seguir contando la historia, te escuchamos. Pues también nos decían que la casa de Pascual estaba a 200 pasos largos de la última de la piña. La cocina era lo primero que se encontraba al entrar en ella. Era una casa tan estrecha, o sea, era una casa estrecha y su suelo era de piedra, tan estrecha que apenas habían dos habitaciones. Perdón, Acá- te equivocaste, era de tierra. El suelo era Epa, de tierra. eso de tierra. Entonces ya habían dos habitaciones, una donde vivían los padres, pues donde dormían los padres, y la otra donde dormía él. Cuando sus padres murieron, en la habitación de él dormía él con la esposa y en la de los padres dormía la hermanita. Pero su hermana casi siempre dormía en la cocina. Yo creo que es mejor que- Me gustaría aclarar algo aquí, Michael, de que en el segundo capítulo es en el que se empieza a mencionar esto, de Rosario, quién fue ella, si fue Pero su antes, hermana. o sea, en el capítulo anterior se menciona que en la habitación de los padres, cuando ya murieron, que la hermana dormía ahí. O sea, eso se menciona en el primer capítulo, pero después en el segundo ya comienza a hacerse descripción de la hermana, de su nacimiento y todo. Bueno, vamos a seguir dialogando sobre este primer capítulo. Michael, terminando la historia. Para concluir el primer capítulo, se puede decir que Pascual, o sea, detrás de la casa de él había un riachuelo. Mataba el tiempo allí pescando anguilas, pero él decía que esto no le parecía un pasatiempo de hombres, entonces se interesaba más por la casa. Cuenta que tenía una perrilla perdiguera que lo acompañaba. Esta perrita se llamaba Chispa. Chispa lo acompañaba siempre. Al regresar, ellos se sentaban en una piedra demasiado cómoda y la perrita se sentaba, volteaba su cabeza y Miraba a Pascual. empezaba a mirar a Pascual. Un día a él le pareció muy raro porque sintió unos vientos y sintió algo que... Como unos escalofríos, por así decirlo, Sí, y como que estaba sudando, entonces le disparó a la perrilla en dos ocasiones con la escopeta que él manejaba. entonces le pareció que tenía la mirada de los confectores y estructurada y fría, por decirlo así. Y entonces escogió la escopeta Perdón, y es le disparó. Escrutadora. Muy bien, tienes la razón. Así terminamos el primer capítulo de la familia de Pascual Duarte. Bueno, vamos a empezar a contar el segundo capítulo. Pascual nos va a empezar a contar sobre su niñez, sobre su infancia. Nos habla de Esteban Duarte Diniz, que era su padre. Era un portugués y era un cuarentón. Decía que era alto y gordo como un monte. O sea que nos decía de que su padre era una persona voluminosa, por decirse así. Que tenía un bigote que llegaba hasta abajo. Michael, cuéntanos más de esta historia. Pascual le tenía gran respeto a su padre y no poco miedo. Además, también estuvo en la cárcel por contrabandista. Escuchemos a nuestro compañero David Santiago, que nos va a contar acerca de quién era la madre de Pascual Duarte, o sea, la esposa de Esteban. La madre de Pascual era totalmente diferente al padre. Era delgada, era alta, era una mujer con muy poca salud y no sabía ni leer ni escribir. Y también tenía poca higiene
y esta era muy peleona, por así decirlo, por los problemas que tuvieron en la casa, y el mismo Pascual dice que ojalá Dios se lo haya perdonado. Esto me hace pensar de que esta mujer era poco higiénica, poco interesada por sus hijos, por decirlo así, que era como una mujer cruel, perversa, y además decía que era alcohólica, ya que mandaba a Pascual a comprar a la taberna alcohol para luego meterlo debajo de su cama. No, compañero, en realidad era alcohol. Y lo que pasaba con el padre de Pascual y su mamá es que se llevaban muy mal. La relación que ellos tenían era perversa. Algo que sí, eso que Pascual siempre dijera que su infancia era la peor que él pudo tener. Que ya cuando sus padres alegaban, el papá de Pascual siempre le echaba en cara a su mamá que era poco educada y que no sabía nada de nada. Bueno, entonces para seguir hablando de esta historia, su padre envió a Pascual a la escuela con tan solo 12 años de edad, por decirlo así. Además decía que él abandonó la escuela sabiendo leer, escribir, sumar y restar. Ahí en esta parte te equivocaste. La madre, replicándole a Pascual que el estudio no servía para nada, lo convenció, por así decirlo, de que saliera a estudiar, y a los 12 años. Y aquí donde ocurre el evento de que nace su hermana Rosario. Sí, tienes toda la razón. Sí, su padre también le decía que con las únicas armas que se podía defender era con la inteligencia. Él quería que supiera algo. O sea, que su madre era ignorante, su padre no. Eso es lo que nos quiere decir en esta parte. Siendo Pascual de corta edad, nace su hermana Rosario, el cual fue un parto muy duro, pues los partos de su madre siempre han sido muy duros y dolorosos. Esta nació por julio o agosto. La señora Engracia asistió al parto, la cual era una partera y medio bruja. Cuando Rosario nació, su padre se acercó y empezó a llamar a su madre bribona y zorra. Luego de decirle esto, se fue por 2 días de la casa y luego regresó borracho, y besó a su madre y luego se fue a dormir a la cuadra. Algo que pasaba durante los partos era que Pascual, cuando la miraba, pensaba que le estaban sacando un demonio a su mamá durante el parto de Rosario. Sí, tienes razón, Santiago. Él decía que parecía endemoniada. Y sí. Bueno, con esto concluimos el segundo capítulo para seguir con uno nuevo. Bueno, para seguir hablando del tercer capítulo, a Rosario le armaron un tingladillo. Quiero decir que un tingladillo era una barca de madera, por decirse así, voluminosa, tenía un volumen, o sea que era coca, por decirlo así, en el cual ponían paja, cobijas para que la niña durmiera ahí. Este tingladillo era hecho con un cajón no muy hondo. Como en el fondo de este tingladillo había una almohada llena de borra. La borra es una parte de la lana, pues es una parte así como pobre, es una parte maluca de la lana. Poco valor. De poco valor, sí. No hay tanto relleno de lana, pues diría yo, sacándolo en contexto. Sí, tienes toda la razón, Orozco. Bueno, también nos cuentan que entre 3 y 4 días de haber nacido Rosario, le desenrollaron las tripas para limpiarla con agua de romero. Bueno, la que le limpia las tripas a Rosario es la señora Engracia, la que atendió el parto de la mamá de Rosario, como dato curioso. Cuando Rosario cumplió 14 años, se robó, por decirlo así, las cosas de valor que tenían sus padres y se fue a Trujillo, donde Elvira. Y estuvo 5 meses allí, pasados los cuales unas fiebres la devolvieron medio muerta, o sea, se enfermó de fiebre y le tocó regresarse a su casa a que la atendieran, y de ahí después volvió a salir a otra nueva aventura, a otro nuevo momento. Y también nos O sea, cuentan... ella se va para otra ciudad,
Pues para donde otra muchacha. Nieves. Pero chicos, antes decía que se demoró un año en recuperarse. Casi un año en recuperarse. Listo, Michael, cuéntanos más. Pero Rosario, o sea, la segunda vez que se fue de su casa, o sea, no se fue vacía, sino que esta se llevó consigo los pocos ahorros que ellos tenían y se fue a Almendralejo. Donde Nieves la madrileña. Ajá. Listo, muy bien. También me gustaría decir que allá conoció a Paco López, alias, por decirlo así, el estirado. El estirado. Listo. Bueno, el cual vivía a costas de las costas de las prostitutas. Este tenía un ojo de vidrio. Este impresionaba a cualquier mujer a la que miraba. Pascual se enojó mucho, ya que él un día le preguntó sobre su hermana Rosario, y o sea, hubo como un tipo de discusión entre ellos, ya que Paco lo desafiaba y lo amenazaba. Quiero decir que en el pueblo a Pascual le tenían demasiado respeto, ¿cierto? Paco decía que él era un poco hombre, que pues decía cosas malas de él. Hubo algo que me impresionó, pues que me gustó mucho, ya que decía que Pascual le quedó una espina enterrada, que todavía sigue ahí. Eso quiere decir pues que todavía siente ese choque maluco hacia él. Este le pide pues, bueno, Rosario lo defendió, pero pues a él le valió nada. Él le pide dinero, ella le da 8 pesetas, que era una moneda, ¿cierto? Él se enojó, dice en el libro que él le cruza la vara con la varita de mimbre. Y y luego vuelve a recalcarle lo del hermano, ¿cierto? Rosario le dice a Pascual Duarte que no reaccione, y acá termina la historia del tercer capítulo. Muchísimas gracias, hasta un nuevo capítulo. Cuando Rosario tenía 15 años de edad, la madre tuvo otro hijo. Piña, cuéntanos quién era este hijo, qué era eso. Rosario, cuando tenía ya 15 años, pues, ya era una muchacha joven. Puede decirse que la madre estaba en amoríos con un señor cuyo nombre es Rafael, cuyo amorío salió Mario, un niño, pues vamos a decir, un poco mal, porque salió con varias dificultades de salud. Bueno, no, acá te voy a corregir. Cuando él fue creciendo fue que tuvo esos sarpullidos, decía que eran su nalga, sarpullidos o un tipo de alergia. Como varicela. No, hablan, sí, puede ser, porque era un tipo de sarpullido. Decía que, o sea, este niño fue hijo del pecado, por decirlo así, ya que su madre lo deshonró con Rafael, un señor. Se tenía la teoría de que él era el padre. A Esteban lo mordió un perro que le causó una enfermedad llamada rabia. Decía que pateaba, lo tuvieron que encerrar porque, o sea, era como tener un león, y ahí dice, pateaba como un león. Que patea tan fuerte como un león, y decía que pues que les juraba que los iba a matar, que yo no sé qué. Entonces por ese motivo lo encerraron, y imagínate que pateaba tan fuerte que tuvieron que poner como estanquillos a la puerta para que no se saliera. Sí, bueno, trágicamente él termina muriendo a los 2 días. Lo encontraron con los ojos abiertos y murió a causa de esto. Bueno, él murió a los 10 años, pero antes de eso tuvo que pasar por muchas cosas, ¿cierto? Un día un puerco, que acá dice otro nombre, un guarro le comió las 2 orejas. Y don Raimundo, que era el boticario, lo tuvo que sanar para que esto no le causara algo peor. Un día Mario le mordió las piernas a Rafael. Acá nos va a hablar Santiago Salgado, sobre esto que pasa. Lo que pasó fue que don Rafael le dio una patada, con lo cual su madre y don Rafael se pusieron a reír por lo que le pasó a Mario. O sea, cuando él lo muerde, obviamente él reaccionó y le dio una patada, lo dejó ahí postrado, porque ahí dice que lo dejó, hasta que más adelante nos cuenta que Rosario lo paró. Lo lamió como una perra, para que para que no sintiera tanto dolor. Qué pena, Santiago, quien lo lame es su madre. Por eso.
No, Rosario. Bueno, sí. Me equivoqué, perdón. Listo. Bueno, para ir concluyendo, Pascual le molestó mucho este acto porque se reían, o sea, una persona y un derecho o sea, tenía mucho valor, o sea, acá no se estimaban mucho los derechos, por decirlo así, porque degradaron su dignidad, su integridad. Entonces a Pascual le molestó mucho, ¿cierto? Y se fue de su casa. En el camino se encontró a su hermana Rosario. Le contó lo que pasó y cuando volvieron al lugar, Rosario lo levantó a Mario y lo puso en la artesa. Quiero decir que la artesa era como un recipiente cuadrilongo, ¿cierto? Que lo utilizaban en la culinaria, o sea, para cocinar o cosas así. Listo. Rafael se fue, ¿cierto? Su madre lo agarró a su hijo herido y decía que le lamía las heridas como una perra lame a sus hijos, a sus recién nacidos, a sus cachorros, sí. Y decía que Pascual sonreía con este acto. Dice Pascual que fue la única vez que vio sonreír a su hermanito. Con esto terminó el capítulo número 4, para empezar con otro. Muchísimas gracias. Para seguir hablando del capítulo número 5, Santiago nos va a empezar a contar la historia. ¿Qué pasa aquí, Santiago? Llega Rosario a la casa y busca a su hermano Mario. Ve que no está en ninguna parte y lamentablemente lo encuentra en una tinaja. ¿Qué es una tinaja? Es como una vasija de barro, pues de las que conocemos todos. Entonces ve que este está muerto y Pascual y obviamente Rosario lo lamentan. Sí, algo aquí muy interesante es que la tinaja tenía aceite. Fue que se ahogó con eso, con ese aceite entró a su sistema pulmonar y lo ahogó. Y ya Pascual le dio como, por así decirlo, rabia y molestia de que la madre no lloró la muerte de su hijo. Fue como pues muy fría, por así decirlo. Y ya en el proceso de la muerte de su hermano, Rafael ayudó a organizar todo el tema de las obras fúnebres. Es como algo un poco contradictorio porque vamos a ver que en los capítulos anteriores él lo maltrata y hasta se burla de él por su condición y por todo lo que le está pasando. Sí, o sea, él cuando lo sacan, él decía que lo sacaron y se veía un hilito, o sea, le escurría. Pues Pascual empezó a coger mucho odios a su madre, ya que pues una madre que no llore a un hijo, que dicen que un hijo es algo muy preciado, eso no es ser una madre, eso es ser una persona muy, muy cruel. Listo, Santiago, cuéntanos la historia. Bueno, Rafael ayudó, pues como dijo mi compañero, a hacer las obras fúnebres. Cogía las tablas y empezaba a hacer el ataúd, el cajoncito para allí depositarlo y hacer su respectivo entierro. Escuchemos a Juan Andrés que nos va a contar cómo fue eso, el trayecto, qué pasó. Bueno, acá nos cuenta que Pascual dice que cuando era medio novio de Lola, él tenía entre 28 y 30 años de edad y ella tenía entre 21 y 22 años. Bueno, esta chica era una chica morena, alta, era bonita. Pascual quedó pues atontado con su presencia. Decía que hasta le dio felicidad que él muriera, tanto así de verla, o sea, cómo fue su impresión a verla. Bueno, Lola y él quedaron solos. Cuéntenos, Piña, qué pasó, Santiago Restrepo, qué pasó ahí. Estaban organizados así como en el desfile de la sepultura. Detrás estaba Don Manuel, Santiago Monaguillo, Lola y 3 o 4 viejas más. Y delante iba Santiago con la cruz. Escuchemos qué nos tiene que decir Alejandro Orozco. Bueno, el entierro de Mario fue algo fácil, pues ya se tenía la fosa preparada, el cajón, y entonces solamente era meterlo ahí en la fosa y echarle tierra para taparlo. Fue algo fácil. Él a ver a Lola se pone feliz. Y ya cuando la Lola se hinca de rodillas, él le ve las piernas que para él parecen de plata. Que se excita tanto, o sea, por ver sus piernas él se excita tanto que hoy la coge, va y la agarra y la azota contra el piso. Que donde ya empieza a tener su relación íntima con ella. Sí, esto es verdad. O sea, decía que sus piernas eran como la plata. O sea, eran brillantes, eran codiciadas, ¿cierto? Listo.
Él la agarró por el pelo, pues él la sujeta y la forcejaba, ¿cierto? Decía que la mordía hasta la sangre, hasta que estuvo rendida y dócil como una yegua joven. Y ella le decía, ¿esto es lo que quieres? Y ella le decía, sí. Y él le decía, eres un hombre, eres un hombre, eres un hombre. Con esto termina la historia del capítulo número 5. Para empezar otro nuevo, muchísimas gracias. Para empezar a hablar del capítulo 6, nos decía que Pascual no escribió durante 15 días. Me gustaría dar acá un dato curioso porque en este capítulo se hace un flashback. El año pasado con la profesora Lina María Álvarez Uribe pudimos notar los tipos de narraciones y vimos el flashback, que es algo cinematográfico. Es una técnica narrativa que es utilizada en el cine, que ya lo dije, y literatura, que consta en intercalar desarrollo lineal de la acción, o sea, un tiempo pasado. Cuando yo estoy aquí y empiezo a contar mi historia, ese es el flashback. Bueno, acá nos empieza a hablar cuando él estaba en la cárcel, que nos decía que estaba ocupado con interrogatorios y de visitas con el defensor. Bueno, nos dice que él fue trasladado a una celda, a un sitio mejor, y que por la ventana se veía un jardín. Y desde allí continúa pues con sus reflexiones. Bueno, aquí vamos a escuchar a Alejandro Orozco, que nos va a contar pues cómo termina este capítulo, ya que es muy corto. Bueno, Pascual nos cuenta que desde la celda de la prisión donde se encontraba, vio a una mujer que aquí nos dice que era morena, como todas, y una alegría en todo el cuerpo, que mismo uno se sentía feliz al mirar para ella. Y entonces iba con su hijito. Entonces a don Pascual le recuerda su madre. Entonces ahí como se termina el capítulo. Muy bien, acá terminamos el capítulo para empezar uno nuevo. Muchísimas gracias. Ahora comenzaremos otro capítulo, que es el 7. Ya estamos próximos a terminar. Listo, Juan Andrés, empiézanos a contar esta historia. Bueno, en este capítulo nos dicen que Pascual fue a la casa de Lola el día de San Carlos, en el mes de noviembre. Un dato curioso es que exactamente no dice el día, pero al ir indagando sobre este libro, fue el 4 de noviembre, porque fue el día de San Carlos Borromeo, que fue un luchador, de la iglesia, fue el 4 de noviembre, es un dato que pude apreciar. Entonces, cuando Pascual llegó a donde Lola, la vio que estaba ahí inquieta, pálida y muy nerviosa. Entonces comenzaron a hablar y la conversación era como que muy interesante. Entonces le exclamó ella que estaba preñada, o sea, estaba embarazada, y que pues no sabía qué hacer, pero Pascual tomó una decisión muy responsable, que la quería así como fuera, y le propuso que se casaran. Entonces Pascual le preguntó a la madre de Lola si se podían casar. Entonces esta respondió, ya sabiendo que Lola estaba embarazada, que era lo de menos que él podía hacer siendo un hombre, pues no la podía abandonar como se hace comúnmente ahora en nuestros días. Entonces ya él fue a la parroquia y le dijo al padre Don Manuel para casarse con Lola. Y cuando se casaron o estaban en la ceremonia, le preguntó que si estaba embarazada y le dijo que sí. Y el padre le dijo que ya con la boda todos sus pecados que habían pasado se les serían perdonados y que fueran una pareja feliz con su hijo que venía próximo. Bueno, para seguir con este capítulo, me gustaría que Juan nos contara acerca de este capítulo. Bueno, en este capítulo nos hablan que Lola y Pascual se casaron un 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, que vendría siendo un miércoles. En la boda los apadrinaron el señor Sebastián, Raimundo el boticario y la señora Aurora, la hermana de don Manuel. Con unos ahorros que tenía Pascual, mandó a colocar unas amapolas y unas matas de romeo florecido, con las que decoraron la iglesia. Con las personas que apadrinaron, la señora, con la hermana de don Manuel, que les da un sermón. Al acabar habló otra vez cuando le estaba hablando del sermón, al cabo les habló otra vez de la perturbación de la especie, les habló también de la
del Papa Octavo, también les dijo del Papa Octavo San Pablo y de los esclavos. ¿Qué parte quedó? Ellos empiezan a hablar de que dieron comida a hombres y mujeres y que luego de que terminó la función cogieron una yegua y se fueron. Pues como decirlo así, a su luna de miel. Sí, pero en el camino se tropiezan con una señora, con lo cual... Para agregar algo, se fueron con los arreos del señor Vicente. Sí. Pero ya cuando estaban llegando a Mérida, se cruzan con una señora, la cual la hacen caer y la Lola se empieza a reír y Pascual se enoja mucho y la regaña. Ya ellos en el hotel al segundo día. Me gustaría decir que acá, pues Pascual le da dinero por haberla atropellado como un incentivo, porque obviamente, sí, le da un real. Que eso en pesos colombianos es un dato curioso, serían 830 pesos en peso colombiano. Ya cuando estuvieron en el segundo día en el hotel, que era muy bonito, que ellos no tuvieron la necesidad de salir del cuarto, ya que estaban todas las prestaciones que un ser humano necesita, que era bastante cómodo en la cama en que ellos estaban, que era amplio, el techo alto, y era un lugar muy bonito para ellos. Se encontraban en la posada de Mirlo, para aclarar. Sí. Sí. Ya el segundo día, ya cuando ellos iban a irse para su casa, llega el nieto de la señora que hicieron atropellar, al cual le dan 10 pesetas. Qué pena, eran 6. Perdóname ahí. Ya ellos siendo para la casa, don Pascual se va para el bar con unos amigos, con los cuales ya llega Zacarías y empieza a hacer unos chistes, al Pascual no le empiezan a gustar para nada, y le da unas apuñaladas le da unos navajazos que hacen ir a donde... De hecho, fueron tres puñaladas las que Pascual le dio a Zacarías y se la dio en el hombro. Lo veremos más adelante. Muy bien, fueron 3 navajazos como dicen ellos, porque pues Zacarías estaba haciendo unas bromas de un tal Palomón ladrón o algo así, ¿cierto? Pues los hombres los llevaron a la botica de don Raimundo y con esto terminamos el capítulo número 8 para empezar el 9. Muchísimas gracias. Capítulo número 9. Vemos que ya cuando van de camino a su casa con el señor Pascual, con unos amigos muy íntimos, esta casa se les aleja cada vez más, cruzan por un cementerio y todo. Ya cuando llegan a la casa, la señora Engracia, la mamá de Lola, les impide la entrada, ya que no le quiere dar la noticia a Pascual de que su esposa tuvo que abortar al hijo. Cuando ya le dio la noticia, le da tanta rabia que va y busca a la yegua a la encuadra, que sería como el corral donde tienen a la yegua, que va y le da 20 apuñaladas, que la piel era más gruesa que la de Zacarías. Ya cuando le da las 20 apuñaladas, él termina muy cansado del brazo, con la sangre llena hasta el codo. Con esto que nos acaba de decir Salgado me pareció muy interesante. Sigamos con otro capítulo número 10. Santiago, cuéntanos acerca de este capítulo, por favor. Bueno, por lo menos se demoró hasta 12 menos en reaccionar Pascual, de aquella triste noticia que había sido del aborto que en el capítulo anterior lo hablamos. Su segundo hijo, mejor dicho el primero, se llamó Pascual. Que fue en honor, que la esposa Lola lo quiso poner así, en Sí, honor a él. Pero él quería que se llamara Eduardo por haber nacido en el día del santo, pero por preferencia de la esposa le pusieron el nombre de Pascual. Apodado también Pascualito, por cariño. Bueno, Santi, síguenos contando acerca de esto. ¿Qué emociones o qué sensaciones sintió la esposa Lola? Todo el embarazo iba muy bien. La señora Engracia era la encargada de supervisar. Era un embarazo de modelo, como se decía, pero siempre acechaba el temor de que su esposa pudiera volver a abortar. Bueno, Pascual se prometió a sí mismo que todo iba a salir pues muy bien, ¿cierto? Que sus problemas se iban a arreglar, que todo iba a ir bien. Como dijo él, nació y lo llamó Pascual, que así lo quiso su madre. Ella se recuperó de su parto, todo muy bien, y nació un lindo bebé. Pero acá en esta historia se puede resaltar de que se habla de una señora
que él decía que había muerto por un mal aire. Escuchemos a Juan Andrés qué tiene que decir sobre esto. Bueno, el hijo de Pascual muere de un mal aire traidor a sus 11 meses de edad. Algo que me pareció muy triste era porque él tenía muchas esperanzas. Él decía que quería hacer de él un hombre de provecho. Acá se puede ver algo con respecto al examen, que se hablaba de la masculinidad. Su padre era una persona muy masculina, el padre de Pascual, y Pascual quería reflejar eso mismo hacia su hijo Pascualito. Esto es muy interesante. Escuchemos a Santiago qué nos tiene para decir. Bueno, Pascual se ruborizaba largas horas viendo a su hijo y Lola le decía: ya te he dado uno, has de cuidarlo de los cerdos, mayorcito le pondremos una vacuna. Todo esto lo decían los dos acordes porque querían hacer de su hijo un modelo. También decían que a los 7 años habían de mandarlo a la escuela. Muy bien, con esto cerramos el capítulo número 10 para empezar otro nuevo capítulo. Muchísimas gracias. Bueno, para comenzar el capítulo número 11, Santiago Areiza nos va a contar un poco sobre esto. Bueno, acá cabe resaltar un refrán muy gracioso, muy manera. Bueno, ¿qué dice? Las mujeres son como los grajos, ingratas y malignas. Bueno, esto fue un abrebocas de un refrán particular que genera machismo y es muy feo. Ok, Santiago Salgado nos va a seguir contando la historia y escuchémoslo por favor. Ya que Pascual, de la muerte de su hijo, él piensa en todas las desgracias que él hizo en su vida, que fue con las navajazos de Zacarías, que también sintió dolor por eso. Le incomoda que no sabía que el próximo le iba a suceder en su relación con su madre, su esposa y su hermana, empeorarán las cosas. La situación se volvió insoportable, se molestaba porque su madre, su esposa y su hermana le decían que casi no, que fue un hombre de desgracia para la sociedad y para él. Bueno, para empezar el capítulo número 12, me gustaría que Alejandro Orozco nos empezara a contar este capítulo. Bueno, en el inicio del capítulo 12 se prosiguió un diálogo entre él, su mujer y su madre. O sea, estaban las tres, la mujer, la mamá y la hermana. Y como lo decía en el capítulo anterior, Pascual estaba harto de su mujer y de su mamá. Entonces lo que se puede observar al principio es como un diálogo poético, porque, o sea, se ven cosas muy, como una métrica muy, pues las cosas ahí, sí, una métrica muy bonita. Entonces, esa es la esposa, la que le está hablando como en forma de poema, y ella está alborotada, y se dice como si estuviera poseída. Su madre, su madre le dice que, o sea, Pascual le habla a su madre del juego con el que está jugando, que ello de suponer que se refiere a que se está amargando, pues que la mamá le está amargando la vida a Pascual y que se está buscando algún problema con él. Entonces está jugando con fuego, por eso le dice. Entonces estaba ya tan estresado que pensó en decirle a su madre que la va a matar, pero se le traba la lengua. Por esos diálogos que sostenía con su madre, le dijo a su hermana Rosario que era un hombre maldito, pero ella le dice que no y le pregunta que por qué dice eso. Entonces él le responde que él no lo dice, que lo dice su mujer y su mamá. Entonces ahí concluye el capítulo 12 básicamente. Listo, es muy interesante que este análisis que Alejandro Orozco pudo percibir, ya que tuvo una buena comprensión en este capítulo. Muchísimas gracias, vamos a continuar otro capítulo. Para empezar el capítulo número 13, Santiago Areiza nos va a contar este capítulo. Bueno, aquí Pascual nos pone al corriente de que lleva un mes sin escribir, entregado a sus meditaciones sobre su vida. Dice que esos 30 días que han pasado han sido un tiempo feliz, mas en el que no ha dejado de pensar en el pasado vivido bajo el estigma del pecado y cómo ha de llevarlo al infierno. Cuenta cómo vino un padre llamado Santiago Ludureña y lo confesó, y luego éste le dio su bendición.
Después de esto, pasa una noche sin dormir y se lamenta cuando se le plantea la posibilidad de que el tiempo se le acorte y no pueda acabar estas memorias. Piensa también que no debe ser pecado contar barbaridades las cuales uno no está arrepentido. El clérigo le dijo que lo hiciera si eso lo consolaba, y dice que cosa muy diferente haría si pudiera regresar al pasado. Con esas reflexiones se dispone a continuar sus memorias. Muy bien, acá podemos ver pues lo que es el flashback que ya hablé en el capítulo número 6, porque dice que Pascual está un mes sin escribir. O sea, se hace como ese tipo de retórica hacia atrás. Entonces cabe resaltar mucho eso. Bueno, entonces acá concluimos el capítulo número 13 y vamos a empezar un nuevo capítulo en el próximo audio. Muchas gracias. Para comenzar el capítulo número 14 lo va a empezar hablando Juan Andrés. Te escuchamos. Bueno, en este capítulo nos inician diciendo que no perdió tiempo en la vida. También nos mencionan el tren de Don Benito y Ángel Esteves, que le dio de comer a Pascual 2 veces al día por 10 reales en la calle de la Ternera, que ahí vivía junto con su mujer Concepción Cortilla. El sargento Adrián Nogueira hablaba de La Habana y de Nueva York. Este sargento de artillería se ofreció a descifrar lo que decían en los papeles. Vea. Sin embargo, al hablarle el sargento Andrés Nogueira de todos estos sitios de La Habana, de Nueva York, Pascual le pidió el inmenso favor de que no le siguiera hablando sobre esto, ya que se dio de cuenta de que no traía el dinero suficiente para pagar su viaje por allí por las Américas. Allí realizó trabajos de todo tipo, con tal de no volver a su pueblo, pero al cabo de 2 años le entró la morriña, como decían en La Coruña, y decidió regresar a su casa, donde le pareció que lo recibirían sin rencor. Muy bien. Bueno, acá terminamos el capítulo número 14. Muchas gracias. Para comenzar el capítulo 15 nos lo va a contar Juan Andrés. Juan Andrés, cuéntanos. Bueno, en ese capítulo nos inician hablando que tardó 7 días desde su retorno. Lola dice que él la quería matar. También nos hablan de que fueron 2 años del abandono de Pascual a Lola. Lola le comenta que esperaba un hijo que, para acabar de ajustar, era el estirado, el peor enemigo de Pascual. Este le habla de un tema del aborto. Entonces esta en ese momento se arroja al suelo a besarle los pies a Pascual. Le dice que le daría sus ojos, su sangre, por haberlo ofendido, sus pechos y su madeja de pelo y dientes, pero que no le quitase su bebé, que es por lo que ella estaba viva. Dicen que su madre debió de ser la alcahueta en todo esto pasado. Pues sí, o sea, lo que quiere decir acá es que, o sea, Lola se pone a llorar y cuando le confiesa que está en embarazo, Pascual toma unos sentimientos y unas emociones muy extrañas, que decía que tenía miedo y enojo. Bueno, pues aquí terminamos el capítulo número 15 para continuar uno nuevo. Muchas gracias. En el capítulo 16 nos empieza a hablar de que Pascual estaba súper enojado, salió a buscar al estirado y que este no estaba. Aquí nos va a empezar a hablar Juan Andrés acerca de la historia. Bueno, aquí en pocas palabras nos dicen que Pascual salió en busca del asesino de su mujer y el que deshonró a su hermana. Dicen que le costó trabajo encontrarlo porque él huía, porque el estirado se enteró de la llegada de Pascual, entonces huía de él. Pascual fue en busca de este. Sin embargo, para agregar, un día en la taberna del Martirete, el señorito Sebastián, gran amigo de él, le dijo que el estirado andaba por el pueblo. Todos los males se le resucitaron. Salió entonces corriendo para su casa. Y al llegar, le preguntó a Rosario si había visto al estirado. Ella le dijo que no sabía nada, pero al rato había de llegar hasta la puerta de la casa el susodicho Paco el estirado. Cabe aclarar que en esta parte Pascual se lleva a su hermana Rosario a la casa y allí le estuvo sirviendo su hermana Rosario, que le estuvo... Bueno, acá también pues para complementar esto, dicen que Rosario le tenía la camisa limpia, le administraba los cuartos con la mejor de las haciendas, le guardaba la comida
y calentaba si él se retrasaba. Discutieron acaloradamente. El estirado insistía en llevarse a Rosario, y de nuevo puso en duda la hombría de Pascual. A lo cual este contestó con un fuerte golpe, con una silla que le quebró los huesos de la espalda. Lo dejó de pobre del camino, diciéndole que no lo mataba porque se lo había prometido a su mujer. Bueno, acá, como de esta obra sale lo que se llama el tremendismo, que es esa técnica literaria, ¿cierto? Cabe pues acá resaltar que en la Celestina, que es un libro que vimos este año, primer periodo, nos hablaba de la tragicomedia, ¿cierto? O sea, géneros que surgen a través de obras, o sea, esto es muy interesante. Como decía, el tremendismo es una técnica literaria narrativa, ¿cierto? Que se dio en el 1940, ¿cierto? Y lo que se ve más aquí es la trama y las situaciones violentas. Acá hay mucha situación violenta, los tres navajazos de Zacarías, la yegua y en sí. Bueno, me salí de contexto, pero volvamos a retomar, Santiago. Bueno, ya para acabar entre la discusión entre Paco y Pascual, en esta parte, lo dejó al borde del camino, diciéndole que no lo mataba porque se lo había prometido a su mujer. Entonces Paco dijo que eso significaba que ella lo quería, y eso fue un suficiente argumento para que Pascual acabara con él. Siendo así que ya demasiado impertinente para Pascual, acabó por rematarlo. Listo, acá terminamos el capítulo número 16, muchísimas gracias. Bueno, para empezar el capítulo 17, Pascual pasó 3 años en la cárcel. Lo soltaron por buena conducta y acá nos va a contar más de la historia Santiago Areiza. Bueno, sin embargo, ahora reflexionando sobre ello, piensa que el hacer el bien tampoco en este caso le sirvió de nada, pues al liberarlo, nuevas desgracias le acecharon, y más le hubieron valido hacer el mal para que no lo dejaran salir de la prisión en muchos años. Bueno, cuenta cómo se acuerda el director penal, el señor Conrado, y cómo lo llamó a su despacho para anunciarle su libertad y despedirlo, y le dieron una remuneración, por así decirlo, al salir. Como llegó el tren en su pueblo y vio al señor Gregorio, el jefe de la estación, que al verlo no le hizo mucho caso, lo cual le dolió bastante. Como atravesó el pueblo, pasando por el cementerio, que tantos recuerdos le traía a su padre, su esposa, sus hijos, y el estirado y los escalofríos que esto le produjo, llegó por fin a su casa, y al llamar su madre le preguntó que quién era, que qué quería, y Pascual contestó que era él, que quería entrar, dándose cuenta inmediatamente de que tal vez ella hubiera preferido no verlo, con lo que viejos odios volvieron a su mente. Su madre le comunicó entonces que la Rosario no estaba pues, había vuelto al Medradejo, liada con alguien que de vez en cuando les había faltado de comer, que la Rosario siempre estaba hablando de él y que iba seguido al pueblo, pues también andaba liada con el señorito Sebastián, gran amigo. Pascual se sintió morir en ese momento y deseó haberse quedado en el penal. Bueno, también nos dicen que a Pascual, en vista que perdió a su esposa y todos esos acontecimientos que le pasaron, le presentaron a Esperanza, que era la nieta de la señora Ingracia. Sí, listo. Acá de esta manera terminamos el capítulo número 17. Capítulo 18 de la familia del Pascual Duarte. Ya cuando regresa el Pascual, Rosario escucha la noticia regresiva y lo busca con la noticia de que le tiene preparada una novia, que es la sobrina de la señora Engracia, con la cual estaba enamorada, que estaba tragada de él desde hace mucho. Como se la conoció en una cena donde ellos se sentaron y juntos no se atrevían a hablar, hasta que un momento Esperanza rompió el hielo entre ellos dos, que le preguntó que cómo venía, pues le vio características distintas a cómo se fue, a cómo llegó ahora, que es como más regordete, así como nos describen a su padre.
Una vez que a lo que empieza el Pascual a decirle que, que gracias por todo lo que hace y por todo lo que dice. Entonces, entonces esta muchacha, Esperanza, le empieza a preguntar sobre si pensaba sobre Rosario, sobre la Lola, de cómo la extrañaba, y él, sin decirle que no, le dijo que para qué mentirle si es la verdad, que siempre la pensó estando allá. Él, cuando ya estuvieron en eso, él le besó la mano a Esperanza, con eso de que se pudieran seguir conociendo más. Y cuando ya empezaron todos los dos a hablarse más, la Lola se excita porque la está besando en la mano, a lo que llega es Pascual y la besa en la boca. Y ya siente su último deseo de fidelidad. O sea, se siente ya como traidor por la Lola. Pues ya siente que es traición por la Lola, por lo que el beso a Esperanza en la boca. Capítulo 19. Llevaban 2 meses, casados, cuando Pascual vuelve a sentir las malas artes de su madre. Siempre su madre con sus comentarios desdeñosos y su mal querer por la Esperanza. Y es que nunca la miró bien. Él siente que ha de poner tierra por el medio. Piensa en dejar el pueblo y marchar a otro lado, pero lo va aplazando y poco a poco lo va acercando la ida de la muerte. El día que decidió hacer uso de hierro tan agobiado, estaba tan cierto de que al mal había que sangrarlo, que no sobresaltó ni un ápice mis pulmones la idea de la muerte de mi madre. Pasó horas y días embeletonándose, afilando su cuchillo, y cuando por fin se decidió, fue entonces el 10 de febrero de 1992, cuando en viernes, aquel año. El 10 de febrero, el tiempo estaba claro como ley que ocurría por el país. El sol se agradecía y en la plaza me parece como recordar que hubo aquel día más niños que nunca jugando a las canicas o a las tablas. Mucho pensé en aquello, pero procuré vencerme y lo conseguí. Volverme atrás hubiera sido imposible, hubiera sido fatal para mí, me hubiera conducido a la muerte. Quién sabe si al suicidio. Me hubiera acabado por encontrar en el fondo de la Guadiana, debajo de las ruedas del tren. No, era posible cejar. Había que continuar adelante, siempre adelante hasta el fin. Era ya una cuestión de amor propio. Con estas palabras describe Pascual Duarte el momento o la mañana en la que decide darle por fin muerte a su madre. Su mujer lo notó extraño aquella mañana. La besó para tranquilizarla. Fue el último beso que le dio. El sol se puso por el mismo sitio que todos los días. Vino la noche. Cenaron y se metieron a la cama. Pascual se quedó como siempre jugando con el rescoldo del hogar. Hacía ya tiempo que no iba a la taberna del Martirete. Llegó la ocasión que tanto había esperado durante el transcurso del día. Había que hacer de tripas corazón. Acabó pronto, lo más pronto posible. La noche es corta y la noche tenía que haber puesto ya todo. Bueno, todos los hechos sucedieron en este orden. Estuvo escuchando un largo rato, no se oía nada. Fue al cuarto de su mujer y estaba dormida. La dejó durmiendo. Fue al cuarto de su madre y también se encontraba dormida. Por lo cual fue a la cocina, se quitó los zapatos y el suelo estaba frío. Y se fue, y las piedras del suelo se le clavaron en la punta de los pies. Desenvainó el cuchillo que brillaba la llama como un sol. Allí estaba, echada bajo las sábanas con su cara muy pegada a la almohada. No tenía más que echarme sobre el cuerpo y acuchillarlo. No se movía, no daría ni un solo grito. Estaba allí. En este tónica se quedó Pascual varias horas. Pensó muchas veces en cerrar los ojos y herir. No podía ser. Herir a ciegas es como no herir. Era exponerse a herir en el vacío. Había que herir con los ojos bien abiertos, con los 5 sentidos puestos en el golpe. Había que conservar la serenidad, que recobrar la serenidad.
Otra hora llegará ya a pasar, decía Pascual. Decía que definitivamente no podía, era algo superior a las fuerzas de él. Algo que le revolvía la sangre. Pensó en huir, a lo mejor hacía ruido al salir. Se despertaría. Lo reconocería. No, huir tampoco podía. Iba indefectiblemente camino a la ruina. No había más resolución que golpear sin piedad. Poco a poco el barro le llegaba hasta su cuello. No podía morir ahogado como un gato. Era completamente imposible matar. Estaba como paralítico. Dio la vuelta para marchar. El suelo crujía. La madre se revolvió en la cama. ¿Quién anda ahí? Ya no había solución. Ya se tiró, se abalanzó sobre ella y la sujetó sobre su madre. Forcejeó, se escurrió, momento hubo en que llegó a tenerla cogido por el cuello. En una de las vueltas de Pascual, vio a la mujer, a su mujer, blanca como una muerta, parada en la puerta sin atravesar a entrar. Traía un candil en la mano, el candil a cuya luz pudo ver la cara de su madre, morada como un hábito de nazareno. Seguía luchando, llegó a tener las vestiduras rasgadas, el pecho al aire. La condenada tenía más fuerzas que un demonio, así la describe Pascual. Tuvo que usar de toda su hombría para tenerla quieta. 15 veces que la sujetaba, 15 veces que se había escurrido. Lo arañaba, le daba patadas y puñetazos. Lo mordía. Hubo un momento en que con la boca me cazó un pezón el izquierdo y me lo arrancó de cuajo. Fue el momento mismo en el que pudo clavarle la hoja en la garganta. La sangre corría como desbocada. Y le golpeó la cara a Pascual. Estaba caliente como un vientre y sabía lo mismo que la sangre de los corderos. Pascual en ese momento solo soltó a su madre y salió huyendo. Chocó con su mujer saliendo. Se le apagó el candil, cogió el campo y corrió tan lejos, sin descanso durante horas enteras. El campo estaba fresco y una sensación como de olivo le corría por las venas. Podía respirar. En otras notas del transcriptor, allí se anuncia que hasta aquí las cortillas de Pascual Duarte, que el transcriptor tuvo permiso para buscar en la farmacia del Medgadejo, del licenciado Bonilla, pero no encontró nada más. Por tanto, no hay más noticias de los últimos años de la vida de Pascual Duarte. Todo parece indicar que volvió al penal, donde estuvo hasta el año 35 o 36, y que lo soltaron antes de la guerra. No se sabe nada de su actuación durante los 15 días de revolución que pasaron por su pueblo, excepto el asesinato del señor González de la Riva. Solamente nos cuenta el transcriptor que se dirigió por carta a un capellán y un guardia civil que estuvieron cerca del criminal cuando éste pagó deudas con la justicia. A continuación, adjunta las dos cartas, de las que se deduce que su muerte fue completamente corriente, y que aunque al principio soltó un hágase la voluntad del Señor, que a todos sorprendió por su entereza, finalmente perdió la compostura y acabó muriendo entre gritos y sollozos, demostrando a todos su medio a la muerte. Muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar acerca de ciertos datos curiosos y ciertas dudas que tuvimos al leer la novela. Lo primero que vamos a hablar es sobre si la obra es real o ficticia, y cada uno de nosotros vamos a dar nuestros puntos de vista. Escucharemos a Santiago Areiza sobre qué tiene que decir sobre esto. Bueno, para mí la historia es real, es basada en las memorias del escritor Camilo José Cela. Bueno, gran parte del libro, como también tiene partes en las que parece ficticias. Entonces es como genera una incertidumbre, porque podríamos decir que es basado en las actitudes, que tiene que ver mucho con la personalidad del lector y todo a la hora de determinar si es ficticio o no.
Bueno, después de escuchar a Santiago Areiza, seguiremos con otro compañero y este será David Santiago. Santiago, cuéntanos qué piensas sobre esto. Yo estoy como en la mitad de que si es real o es ficticia, porque en el libro se puede ver que se menciona una moneda española que era la peseta, que estuvo pues en circulación entre 1800 y hasta el año 2002. Entonces, si la historia fuera antigua, no se mencionaría este tipo de detalles como una moneda. También se le puede ver como la relación con Don Quijote, porque si podemos ver, Miguel de Cervantes escribe el libro en la cárcel, igual como lo muestran que Pascual lo escribe en la cárcel. También se puede, pues es una hipótesis de que Cela haya tomado un ejemplo, la historia, para hacer su libro. Bueno, seguiremos con Juan Andrés, que él nos va a explicar y nos va a dar su punto de vista. Juan Andrés, te escuchamos. Bueno, para mí la novela es ficticia, porque en una parte de ella nos dicen que en el ayuntamiento había un reloj que no pasaba de las 9, entonces con eso podemos deducir que el pueblo estaba parado en el tiempo. Escucharemos a Michael, que nos va a dar su opinión sobre esto. Yo pienso que es una historia ficticia porque esta tiene como escenas muy fuertes y uno piensa que esto solo pasaría en la imaginación de uno, por decirlo así. Muy bien, después de esto vamos a escuchar a Santiago Salgado, que nos tiene algo para decir. Para mí este libro fue como algo muy real, porque nos cuenta que en unas partes nos dice que dejó de escribir por unos meses, o sea, pudo ser una novela que este autor se encontró en alguna caja, en algún cofre, algo así, en algún tesoro, las memorias de alguien que son la infancia y vida de esta persona, que en algún momento tuvo que pasar por la cárcel y tener todas estas actitudes de como asesino y todo esto, porque esta persona se describe así como mucho, se describe mucho en la forma de ser de él, de sus actitudes y distintos cambios de ánimos que él tuvo durante toda esa trama. Bueno, y para dar mi punto de vista, pienso que, o sea, como dije en un principio, es un flashback, es esa parte cinematográfica que es cuando usted se devuelve, cuenta su historia en el pasado. Entonces creo que, o sea, pienso que el autor metió cosas de su vida y a la vez no, pues obviamente fue el primer libro que se publicó en 1942, entonces creo que va en parte y parte de la historia de él, entonces creo que es una historia real y a la vez no real. Listo, para seguir escucharemos el aporte de Alejandro Orozco. Bueno, ustedes todos están equivocados. De pronto puedo rescatar algo de Snyder, pero la mayoría de ustedes están equivocados. La historia de Pascual Duarte efectivamente es ficticia, pues en el prólogo el mismo Camilo José Cela lo dice, entre comillas. El famoso manuscrito autógrafo de la familia de Pascual Duarte, fije fechado por su actor el 7 de enero de 1942. Y en otro texto aparecido en la revista bibliográfica en marzo de 1951, Andanzas Europeas y Americanas de Pascual Duarte y su familia. Camilo José Cela nos proporciona un nuevo dato de primera mano. Pascual Duarte nació, para mí, que soy su padre, el 28 de diciembre de 1942, Día de los Santos Inocentes, en un garaje que hoy en la calle de Alenza, número 20, ya casi al final, y que se llama Continental Auto. Entonces, esta es la prueba contundente de que Pascual Duarte es una historia totalmente ficticia. Nos damos cuenta de que Cela imita 100% a Miguel de Cervantes al referirse a unas cartas en una farmacia como las de donde saca las historias, como lo hace de Cervantes refiriéndose a unos cartapacios en Alcaná de Toledo en manos de un moro, y que él va a traducir, pues le va a pedir el favor a un morisco aljamiado de que se los traduzca. Y pues también otro autor que hace esto
es el Nobel colombiano Gabriel García Márquez, con unos manuscritos que estaban en manos del gitano Melalquides. Entonces ahí podemos concluir que la historia de Pascual Duarte es una historia totalmente ficticia.